Muy bien, ahora sí, continuamos con la segunda parte. ¿Alguien ha escrito algo? Voy a leer. A ver, voy a leer la Alexis. Dice, a ver, desde un comienzo, ¿no? No sé, recién voy a leer. Estoy viajando. Otro dice, el Espíritu Santo testifica de Jesucristo. Amor, gozo, paz, ya. Alexis dice, buenas noches, compañeros. Pastor, esa no es labor del pastor o líderes del grupo dentro de la iglesia, si podemos enseñar, pero con su permiso. Una generación que vive bajo y sobre la gracia y líderes enseñar lo mismo. Ahora, ¿qué sucede, pastor? Si los líderes quieren seguir en lo mismo, subestiman la capacidad de entender de los hermanos y no permiten ese tipo de enseñanzas, tomando en forma ligera la santidad que Dios pide a sus hijos. Bueno, el Espíritu Santo cambia los corazones de las personas dándoles dones para que proclamen su fe en Jesús. Hablando de pollada, este sábado la Liga de Varones va a ser una tuchada 15 soles, papel, piedra y tijera. Les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Bueno, ya quería leer, para poder ver qué cosa han dicho. Bueno, como hemos visto, eh, al final del curso, espero que lo que aprendamos les ayude a poder comprender cómo opera el Espíritu Santo, cuál es el rol del Espíritu Santo. Si bien es cierto, lo tenemos, cómo es que acciona. Entonces, espero que al final tengamos un dato que nos ayude. Espero no confundirlos o salir más confundidos de lo que hemos centrado. Entonces, el tema que pregunta Alexis sobre los líderes, que no hay cambio, eso, bueno, son temas así precisos, son temas que hay que analizarlos y que cada iglesia, si tiene problemas, tiene un pastor. Y esa es la labor del pastor, ¿no? En mi caso, cuando hablamos acá, hablamos de temas genéricos, ¿no? Ahora, todas las iglesias definitivamente tienen problemas, pues, ¿no? La iglesia de Corintios, un problema de bravo, ¿no? O sea, había un hombre que iba a la iglesia de la mano, abrazadito, dándose besos con su madrastra, la mujer de su papá, y los hermanos lo dejaban entrar. O sea, creo que eso no hemos llegado hasta ese extremo, pero pasa, ¿no? Y ahí dice la Biblia que hay que hacer, ¿no? Entonces, con respecto a las enseñanzas, ¿no? La enseñanza que yo recomiendo es que, bueno, para eso se están preparando para que puedan, si su iglesia lo mandó acá, usted tiene que preguntarle a la iglesia, en caso de Alexis o otro hermano, ¿para qué me mandan al seminario si lo que vamos a aprender no va a haber dónde ponerlo en práctica, pues, ¿no? Entonces, normalmente, ¿cómo uno va logrando autoridad en la iglesia? Es una pregunta, ¿no? Porque cuando Jesús enseñaba, ¿se acuerdan que enseñaba y dice que la gente lo miraba y enseñaba y veían que enseñaba con autoridad y no como los fariseos, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué a veces a uno no lo dejan enseñar en la iglesia? Puede hacer que, pastor, que tengan la menos capacidad, no estén muy capacitados, como entre comillas se puede decir los líderes, que ellos están bien capacitados o que tienen el conocimiento para poder enseñar o instruir a la congregación. Pero Ajá. sin embargo, pastor, también he observado que ellos se piensan de esa manera, pero también creo que tienen una decadencia en cuanto a su no, o sea, no se ha podido reflejar un resultado que ellos pues, quieren a Ujú. eso. Quizás puede ser pues aparte. Claro, sí. Y tiene miedo que prácticamente el seminarista o la persona que está iniciando una carrera lo logre y no la persona que está ahí eh, Ujú. nombrada, ¿no? Digamos de esa manera. Así es.
Bueno, hay varios factores, ¿no? No sé si Bueno, quiere comentar algo, sino para cerrar este puede, punto con algo que comentar. así como usted dice, puede ser varios factores, ¿no? Uno de ellos es, o el primero sería que no están de acuerdo. Claro, Luego sería por envidia, por orgullo, ¿no? claro. Mm, Soberbia, ¿no? sobre, Soberbios, soberbios. Como dice Tam- Cuto. tam- También, también el factor es, pastor, de que, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en Vida Eterna, estamos batallando con el sentido de que los hermanos tengan ese sentir de participar en las enseñanzas bíblicas, ¿no? Que tenemos. No hay, o sea, la concurrencia en realidad no es mucha, ¿no? O sea, no hay un interés, ¿no? Claro. De venir y aprender, ¿no? Más bien, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Como dijo hace un momento, como lo que decía el video, ¿no? Muchas veces, más que nada, los jóvenes, ¿qué hacen? Prenden su computadora y empiezan a ver mensajes con doctrinas, herminianas o doctrinas pentecostales, que son lo que más escuchan frecuentemente, y ya están con esa disciplina, ¿no? Entonces, cuando ya uno enseña lo que uno aprende en el seminario, como que lo quieren, o sea, ya viene con sus ideas, ¿no? Como lo expliqué hace tiempo, ¿no? Acerca de que la salvación no se pierde, sobre la soberanía de Dios, el libre albedrío y cosas así, ¿no? Pero más que nada, yo lo veo más que nada como una problemática es de que a veces la iglesia no tiene interés de aprender, ¿no? O sea, hay hermanos que sí tienen el interés, que van a los estudios bíblicos, pero no hay mucha concurrencia. Entonces, Así es. no aprenden. Bueno, ese es un tema, creo que todas las iglesias tienen eso, ¿no? Si no, yo creo que el detalle es también estar como, aprender un poquito como hacía Jesús, ¿no? Cada vez que Jesús enseñaba, la gente escuchaba. Y dice que la gente escuchaba como que tenía autoridad. Entonces Jesús, la autoridad estaba basada en lo que él hacía, ¿no? Él decía y él hacía. Él vivía según lo que él decía, ¿no? Entonces hablaba sobre servicio y él era el primero en servir. Hablaba sobre las verdades del reino de los cielos y hablaba de la gracia en un tiempo donde la ley cerraba la puerta del reino de los cielos, ¿no? El pecador tenía que ser condenado. Era la justicia del fariseo, del religioso. Pero la justicia de Jesús vino y le dijo, no, o sea, yo he venido a salvar al pecador, ¿no? Entonces, la gracia era lo interesante, ¿no? En un contexto donde se predicaba todo era condenación, ¿no? Todo el pecador no tenía acceso, pero Jesús viene y empieza y habla en Lucas 15, pues tres parábolas, ¿no? La parábola del buen pastor, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo para enseñarle de la gracia del Padre. Eso es el Padre. Y los religiosos no entendían eso y no entendían al pecador, no entendían que ambos eran pecadores. Los fariseos no entendían que ellos también tenían depravación. Eso es lo que Jesús le dijo. Usted también no le dijo con ese término, ¿no? Les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, sepulcros ¿no? branqueados. Y por dentro está lleno de gusanos, ¿no? Mm, Entonces, ahí vamos dándonos cuenta, más o menos que los religiosos no entienden que necesitan también de Dios, que es el hijo mayor, que no conoce al Padre. Esa parábola es, si uno lo ve desde el punto de vista del sentido bíblico y de la gracia de Dios, eso es, pues. Entonces, bueno, la iglesia hay que enseñar, yo creo, primeramente, pedir que el Espíritu Santo nos guíe, pues, ¿no? Porque si nosotros tenemos conceptos ya establecidos, ¿cómo cambias eso? Pues el Espíritu Santo quiere hacer la obra, pero nosotros nos estamos resistiendo, ¿no? Queremos seguir en lo mismo, queremos seguir en lo mismo, ¿no? No queremos abrir y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Ojo, que nos va a guiar, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? A través de las Escrituras, no nos va a guiar de otra forma. Pero hay cosas que hay que tomar, hay cosas que hay que tomar decisiones, ¿no? En la vida hay que tomar decisiones. Entonces, digamos, yo digo, voy a evangelizar en la iglesia, digamos, un ejemplo, voy a evangelizar en la iglesia. Muy bien. Entonces, vienen los hermanos y me dicen, pastor, ¿y cuándo vamos a evangelizar? Hay que ponernos a orar.
un día, 2, 3 días, una semana, un mes, pasa un año, pastor, pero sí, sí hay que seguir orando. Cuando el Espíritu Santo me guíe, yo voy a que me diga y sienta en mi corazón que debo salir, voy a salir. Yo les hago una pregunta. ¿Qué cosa estaría yo esperando para salir a evangelizar? ¿Se escuchó? Sí, Sí. Un mes, un año. No, no salgo. Estoy esperando que el Espíritu Santo me guíe, me diga, sale y evangeliza con los hermanos. pero eso no va a pasar, pues, porque eso ya está escrito en la Biblia ya. Lo que estoy esperando. Mm, es Desde el excusa. momento que leí la Biblia, ahí dice, id y hacer discípulos. Ujú. Tengo que ir y evangelizar. ¿Qué estoy esperando? Hay que hacerlo. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo te habló? Es que la Biblia dice, Mm, ¿qué estoy esperando? Que me diga cómo, como lo hacían los discípulos, pues. Como alguna forma tengo que hacer. Me dejo entender, alguna forma tengo que hacer y poner en práctica lo que la Biblia dice que tengo que discipularlo. Pues de alguna forma tengo que hacer, no sé. Vi el video de cuando han estado ahí en Trujillo, ¿no? En el tiempo de esa semana de intensivo y salieron a evangelizar, creo, ahí a la ciudad de Trujillo. Estaban tocando ujú. y compartiendo el evangelio. La hermana Aide creo que estaba predicando. Por ahí el hermano Daniel, Daniel, ¿quién? Alguien estaba Daniel, tocando la guitarra. Bueno, sí, Daniel. estaban haciendo así, ¿no? ¿Esa es una Sí. forma? Sí, es una forma. Pero por ahí viene alguien y te dice, no, que esa forma no, hay que hacer Mm, así. Entonces, la pregunta es, ¿qué forma? Bueno, a mm, mí una vez yo salí a un cierto sitio cerca de mi iglesia a evangelizar con música, porque lo que tenía era músicos, jóvenes músicos, tocaban bien, otra vez una chica cantaba muy bien, vamos, cantamos algunas alabanzas y la gente se va a acercar y ahí pum, le predicamos el evangelio. Esa era la estrategia, simple. A una cuadra de la iglesia, hablábamos y el otro que no cantan, no hacen nada, evangelizaban y con folletos y así hacíamos. Hasta que mm, vino alguien de nuestra iglesia, hermano, pero ¿por qué está acá? Vienen poca gente, ¿por qué no va a la plaza tal y ahí se pone? Entonces tú dices, el Espíritu Santo me está guiando. Bueno, yo me di cuenta que no. ¿Cómo? Entonces yo le respondí, hermano, si usted se ha dado cuenta que allá hay gente, ¿por qué usted no agarra, va y evangeliza allá y me dejas en el sitio donde yo he elegido? Me dejo entender. Siempre ujú, estamos buscando, si haces, ¿por qué haces mejor anda allá? O haz la forma que yo hago que es mejor. La idea es hacerlo. Y si me equivoco en hacerlo y lo puedo mejorar, lo mejoro. Pero prefiero equivocarme evangelizando que morirme y no haber evangelizado y esperar que venga una señal del cielo y me diga, pues, ¿no? Hay que mm, hacerlo. Entonces, eso tiene que ver con el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo me guía? Hay cosas que ya la Biblia dice exactamente. Ya, bueno, yo nunca lo leí, lo leo, mira, el Espíritu Santo me va guiando. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, pues, cada uno en su experiencia hará lo que puede, aprenderá de otra persona, verá cómo lo aplica en su contexto, ¿no? Las iglesias que muestran en hechos se reunían en casas. Y eso mm, no quiere decir que esa es una metodología. Casa iglesia se llama. Hacían reuniones en las casas, ¿no? Y después se juntaban en el templo para adorar, dice, ¿no? Eso son una forma. Hay grupos de células, grupos pequeños, reuniones de casa iglesia. Así, es una forma. Ahí llegan los vecinos del costado, porque a la iglesia, llegar a la iglesia es un poco más difícil, pero reunirse en una casa un fin de semana, ¿no? Se reúne y de ahí lo invitan a la iglesia, ¿no? Y ahí evangelizan. Es una forma. ¿Me dejo entender? mm. Entonces, el Espíritu Santo nos guía. Ya tenemos el mandato, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, continuamos.
porque hay algunas cosas que hay que ver y no sé, ya tenemos media hora. Creo que es suficiente para poder ver. Ya. Entonces, hasta ahí habíamos avanzado. Ujú. Ya. El rol del Antiguo Testamento desde la creación, su rol en el Nuevo Testamento, en dos tiempos, en el ministerio de Jesús, donde todavía el Espíritu Santo vive y venía. Eso tienes que tener en mente para poder hacer exégesis, entender, conocer el contexto. Y en la iglesia, que es otra etapa, cuando el Espíritu Santo ya viene en Pentecostés, ¿sí? Muy bien. Antes de eso habíamos visto que el Espíritu Santo venía y se iba. A grosso modo, vamos a ir viendo parte por parte. Ahora, en el tema de la doctrina la doctrina del Espíritu Santo o neumatología, en la iglesia es algo interesante, por eso que lo he puesto así en un apartado. En la iglesia, ¿no? Vamos a observar su rol como el paracleto del cristiano, ¿no? Es el término que se utiliza, el paracleto. ¿Cuál es su rol? ¿No? En la iglesia se estudia su obra regeneradora en el hombre, ¿no? Vamos a ver cómo es que regenera. ¿Hay evidencia de esa regeneración? Hemos dicho que sí. La morada de este Espíritu Santo, ¿no? En la época de la iglesia, cómo está morando en el creyente, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Que es, hay que recibir, no hay que recibir, en qué momento he sido bautizado, ¿no? Y los dones en la iglesia. ¿Los dones de quiénes son? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué? ¿Por qué todos no tienen los mismos dones? ¿Por qué algunos parece que tienen varios dones? Vamos a observar. Y como parte final, el fruto del Espíritu, ¿no? Algunos tienen dones, pero los frutos que votan no son del Espíritu. ¿Qué cosa está pasando ahí? ¿No? Entonces, una palabra muy conocida en las Escrituras es: por los frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver en primera instancia quién es el Espíritu Santo, ¿sí? La quiero poner. Ya, ahí está. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pastor, ¿por qué se ve siempre manchas? Como si fuera sombras. ¿Esta que estoy moviendo? ¿Qué? ¿Qué ¿Está mancha? viendo No, sombras? no, no veo yo acá nada. Está bien. ¿Está viendo gente muerta? No, no hay sombras, ¿ah? Bueno, acá es Ya, la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? A ver, yo puso pues está bien. ya. ¿Usted cómo se ayudaría usted a poder encontrar una respuesta a quién es el Espíritu Santo? Entonces, usted va a ir a buscar a la Biblia, pero de primera mano es bien complicado encontrar, ¿no? Tantos textos que hablan del Espíritu Santo. Entonces, fue algo que también se mencionó en el video que puse, que hay falta discipulado, falta educación en la iglesia, pero también mencionó algo interesante. Muchas de las iglesias no tienen una confesión de fe. Ahora, como iglesia presbiteriana, nosotros tenemos una confesión de fe. Y nuestra confesión de fe no es original, pero viene de la confesión de fe de Westminster. Nosotros acogemos esa confesión de fe. Cada creyente debe conocer la confesión de fe de Westminster, en este caso, para nosotros. Porque ahí se explica qué es el Espíritu Santo. Ahora, pastor, pero ese es un libro aparte, no es un libro aparte. Ahí hay definiciones de lo que la Biblia dice. No hay nada que no sea bíblico, pero está sistematizado. Entonces, es importante cuando uno quiere definir el tema cristológico, 100% hombre, 100% Dios. Mi pregunta es: ¿de dónde sale eso? Eso no sale en la Biblia. ¿O sí? No. No, no.
Pero sin No, embargo, nunca. la Biblia, cuando la vamos estudiando, sí demuestra que era hombre y que era Dios a la vez. Y por el estudio, toda la sistematización, ¿verdad? Pues 100% hombre, 100% Dios. La persona de Cristo, el Padre, ahora el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde tenemos que consultar? Primero, vamos a ver qué dice la confesión de fe. La confesión de fe de Westminster, vamos a ver qué dice. Dice que es la tercera persona de la Trinidad. Y esto me ayuda para mi proceso de investigación. Usted cuando quiera saber algo de la Biblia, mire en el índice de la confesión de fe, Westminster le va a ayudar a esa definición. Ahora, pastor, yo todo lo que dice la confesión, pues, no, usted tiene que hacer su trabajo, ya partió ahí, y ahora empieza a revisar los versículos bíblicos que se cita ahí. Sí, ya lo explicaba en otras clases. Entonces, una forma de hacer teología justamente, si usted quiere saber acerca de algo, la confesión de fe de Westminster le va a decir, es la tercera persona de la Trinidad. Pregunta, ¿en la Biblia sale, es la tercera persona de la Trinidad? No sale. Pero sin embargo, cuando vemos los textos, sí. Es una persona, no es una fuerza. La confesión de fe de Westminster sale después de haber estudiado exhaustivamente los textos bíblicos y ahí está el resumen, ¿sí? Entonces, la confesión de fe de Westminster nos ayuda. Dice, es la tercera persona de la Trinidad. Mira cómo sale el enunciado, ¿ya? Dice, en la unidad de Dios hay tres personas de la misma sustancia. Ojo, misma sustancia. El mismo poder y la misma eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Está bien? Eso dice la confesión de Westminster. Muy bien. Ahora veamos el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es? Es Dios. Cuando decimos que es Dios, ya. Cuando decimos que es Dios, ¿qué significa eso? Que goza de los mismos atributos de Pastor, las otras personas de la Trinidad. no te viene a copiar de Westminster. Un ratito nomás. Ya, pastor. Gracias, gracias. Pastor, ¿podría enviar el PDF después de clase para que nos sea más fácil entender nada más y luego poder copiar? Ya también. Ya. Pues gracias. El Espíritu Santo es Dios, ¿no? Entonces, goza de los mismos atributos que las otras dos personas de la Trinidad. ¿Se entiende esto? Atributos. Por favor, tenemos que aprender a entender la diferencia de atributos. O sea, es Dios porque tiene los mismos atributos. Tiene poder, eternidad, ¿no? Atributos, pero funciones diferentes, roles diferentes. El Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Es una persona. Posee las características para hacerlo. ¿Sí? Después vamos a observar, bueno, ya creo que usted lo sabe, ¿no? Se entristece, habla, escucha, intercede, un montón de cosas. Eso son características de una persona. ¿Ya? Y tercero, el Espíritu Santo tiene un rol importante. ¿En dónde? ¿Cuál es su rol importante? En la vida del ser humano. Así sea, en el Antiguo Testamento venía y entraba a la persona para cumplir su rol, se iba. En el Nuevo Testamento viene y se queda para cumplir roles. Entonces, el Espíritu Santo, interesante, ¿no? Jesús hace la obra redentora, el Padre su voluntad, el Hijo hace y el Espíritu Santo es el que hace un rol importante, pero en la vida del ser humano. Pregunta. A ver, voy a preguntar ahí los que no participan mucho. Hermano Julio César Blas. Julio César Blas. ¿Qué pasó? Dígame. Sí. ¿Cuál es la obra o el rol importante del Espíritu Santo en la vida del ser humano? ¿Cuál crees? Convence del pecado, pues. Ya, muy bien. Pero nada más, No, en el ser humano hay un rol importante. Lo convence, sí sabemos.
Eso ya. Pero ¿cuál es el rol importante en la vida del ser humano? Empieza, esa es una parte. Luis Bobadilla, hermano Luis Bobadilla, ¿cuál es el rol importante en la vida del ser humano, del Espíritu Santo? Hermano Luis. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Bueno, tienen que estar escuchando la clase, porque si me estás preguntando nuevamente, quiere decir que no has estado conectado. Voy a volver a hacer la pregunta. El Espíritu Santo tiene un rol importante en la vida del ser humano. ¿Cuál es? Según lo que hemos dicho. Convencerlo de pecado, pastor. Ya, eso lo dijo también antes el hermano, pero hay un rol importante que hemos estado hablando. Hermano Daniel, seminario, ¿cuál es ese rol importante? ¿No? Sí, es verdad el tema de convencimiento de justicia, juicio y de pecado, pero hay un rol más, es importante, que abarca todo eso. Sería la regeneración. Muy Eso. bien, hermano, has estado escuchando la clase. Es la regeneración. Si no hay regeneración en la persona, no convence de nada. Tiene que haber una obra de regeneración, una nueva criatura, una nueva persona, nacer de agua y de espíritu, la regeneración. Si hemos sido justificados, tenemos que ser regenerados. Muy bien, Daniel. Por favor, tomen nota, siempre los detalles que estamos hablando son importantes, ¿ya? Es correcto que el tema del pecado, sí, es correcto, convencimiento, pero hay algún rol importante que abarca todo eso, es la regeneración, ¿no? La regeneración. Muy bien. Seguimos avanzando. La persona del Espíritu Santo, ¿cuál es el problema? Hay un problema que debemos detectar, porque para poder corregir algo y no cometer el mismo error, no puedo decir, ay, yo, lo pasado, ¿no? No hay que analizar quién tiene la culpa. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? No hay que analizar, no importa quién lo haya hecho. Un problema en la casa, ¿no? Pero ¿para qué vamos a estar buscando el culpable? Sigamos adelante. Eso es un problema. Porque si ese problema se presentó ahorita, si no lo solucionas y lo corriges, se va a volver a presentar. ¿Me dejo entender? Alguien está haciendo algo mal. No importa, déjenlo nomás. No, lo va a volver a hacer. Hay que corregirlo. ¿Me dejo entender? En la historia se cometen errores. Tengo que analizar el error para no volverlo a cometer. Si no, vamos a estar como el salmista Julio Iglesias, cantando el salmo, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Cómo es posible que alguien que tropieza vuelva a tropezar? Con otra piedra yo acepto, ¿no? Pero con la misma piedra. Sí, ¿se entiende la idea? Escucha, voz eterno. Tropecé de nuevo, ¿no? O sea, con lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yendo al ámbito de la historia. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Me dejo entender? Estoy tratando de explicarlo de diferentes formas para que detectemos nosotros cuál es el error, cuál es el problema. ¿Me dejo entender? Si no detectamos el problema, y detectar el problema, hermanos, no es ponernos a criticar del problema. Detectar el problema es con la finalidad de corregirlo. Cuando detectamos el problema y el Espíritu Santo nos está guiando a encontrar el problema, debemos nosotros, por esa autoridad que nos da Dios,
por el Espíritu Santo y con la palabra, ¿no? Corregir. Entonces, ¿cuál es el problema? Volviendo a nuestro estudio. Me van siguiendo, ¿no? Hermano, estén listos, porque voy a preguntar, ¿ah? Ya. ¿Cuál es el problema? Es confundir personalidad con visibilidad. ¿Se entiende? O sea, relacionamos que una persona es alguien que tú la puedes ver. Hay esa confusión. Como no podemos ver, es espíritu. Como es espíritu, no es persona. Simple, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La personalidad no es un atributo del cuerpo. Ojo, ojo. La personalidad no es atributo del cuerpo, sino un atributo del espíritu. La personalidad. Muchos pensamos, no, como es espíritu no es persona. No. La personalidad es un atributo del espíritu. Segundo, acá está el ejemplo. La verdadera persona que es usted, uno, no ha sido vista por los hombres jamás. La verdadera persona, lo que somos. La personalidad. Nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una vestidura de su espíritu. El cuerpo es una vestidura de nuestro espíritu. Y usted no es un cuerpo, sino un espíritu que tiene cuerpo. ¿Me dejo entender? ¿Se comprendió esta parte? ¿No? Sí, sí, pastor. O sea, la personalidad no es el cuerpo, es el espíritu de nosotros, o el alma. Después vamos a solucionar ese asunto, ¿ya? Porque alma y espíritu en la Biblia se usan para decir de lo mismo, alma y espíritu. Es una sola cosa. Habla de lo mismo. No es que el ser humano sea tripartito, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. No, es cuerpo y alma. Y al alma se le dice espíritu en algunos pasajes de la Biblia, pero lo utilizan para decir eso. Después vamos a ver eso también, pero vamos a centrarnos en el tema de la persona del Espíritu Santo. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender las propiedades personales, o sea, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo? Él posee inteligencia. A ver, ¿se entiende esta parte? Oh, ya lo saqué, ¿no? Esperen. Que lo saqué acá a mostrar ya. Que con el panel de video puedo ir preguntando. Ya. Listo. Pregunta. Vamos a ver el texto, ¿ya? Él posee inteligencia. El Espíritu Santo posee inteligencia. Pero como no lo vemos, entonces decimos, pues si es espíritu, ¿cómo va a tener inteligencia? Es que la inteligencia no está, algunos dicen está en el cerebro, ¿no? Pero la inteligencia no está en el cerebro, está en la personalidad de la persona, en el alma de la persona. Entonces, el Espíritu Santo posee inteligencia. No tiene cuerpo, pero tiene inteligencia porque pertenece a la persona. No es una fuerza, no es una energía, es una persona y la persona tiene inteligencia. Entonces, el Espíritu Santo tiene inteligencia. Mira lo que dice 1 Corintios 12:8. A ver, hermano José Luis, ¿puedes leer, por favor? Porque Primera de Corintios ahí está 12:8. Ya. Pasamos rápido. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia según el mismo. No, El otra mismo palabra espíritu. de ciencia según el mismo Espíritu. Primera de Corintios 12:8. Muy bien. Entonces, acá vemos que el Espíritu Santo da palabra de sabiduría, o sea, tiene inteligencia. Hay pasajes más, ahí tienen, ¿no? Isaías 11:2-3,
Nehemías 9:20, 1 Pedro 1:11, 2 Pedro 1:21, 1 Corintios 2:10 y 11. Muy bien. Entonces posee inteligencia. Muchos dicen, no, es que es espíritu, no, es que es persona. Ya. Ya. Hermano William, por favor, ayúdame a leer esta diapositiva. Ya. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 1 Corintios 12:11. Ya, muy bien. Él posee una voluntad. ¿Sí? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Reparte, ¿no? A cada uno en particular, como, o sea, tiene una voluntad. Lo reparte. Muy bien, gracias. A ver, hermano Henry González, por favor. La diapositiva. El poder, él posee el poder. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta, no se puede ver, lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos 15, 13 al 19. Ya, muy bien. Entonces, según este texto, el Espíritu Santo posee poder, tiene poder, no es un poder, tiene poder, es una persona que tiene poder. ¿Sí? Muy bien, listo. Hermano Iván Melgarejo, ¿puede leer la separata, la diapositiva? Iván Melgarejo. Dice que no puede prender su audio. Yo lo leo ya. A ver, Primero, Max Alba, un favor, a ver, un ratito, que estoy corroborando con los que están con la cámara apagada su participación, ¿no? Max Alba. Presente, pastor. está durmiendo. Adelante. El tema es que no logro visualizar nada. ¿Tu pantalla? Sí, parece que mis datos están... Sin datos. No sé, estoy Ya, viendo... de tu Biblia lee 1 Corintios 2:10. Ya, ahora. Del 10 al 12. 1 Corintios 2, 10 al 12. Ujú. Ya. 2, 10 al 12 dice así, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Muy bien. Listo. Y este texto lo que nos está demostrando es que el Espíritu Santo posee conocimiento, ¿no? Dice, el Espíritu Santo todo lo escudriña. O sea, es una persona que tiene una capacidad de conocer, de escudriñar todo, aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Interesante, ¿no? ¿A quién se refiere cuando dice lo profundo de Dios? Del Padre y del Hijo. Ujú.
Ujú. Entonces, esto es claro, ¿ya? Él posee conocimiento. A ver, seguimos. Hermano Julio César Blas, ¿puede leer la diapositiva? Ya dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ya. Entonces, ¿qué dice el enunciado? Él es la fuente del amor cristiano. Ya. O sea, tiene amor y él es la fuente del amor. Interesante el texto, ¿no? Dice, y por el amor, y dice, ruego hermanos, y por el Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, perdón, y por el amor del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es la fuente del amor cristiano. ¿Mm? Dios es amor, ¿has escuchado? Él es la fuente del amor. El amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Está bien? Primero de Juan describe, ¿no? Dios es amor, ¿no? Quien no ama no ha conocido a Dios. ¿De quién está hablando? A ver, Wilson. Primero de Juan dice que Dios es amor, ¿sí? Muy bien, sí, es verdad, gloria a Dios, ¿no? Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. La pregunta, según este texto que vemos, ¿es interesante o no? No sé. De repente usted lo sabe, yo estoy aprendiendo. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es? Dios es amor. En sí, la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres son amor. Pero en este aspecto de este texto que dice, el amor del Espíritu. El Espíritu Santo es la fuente del amor. El Espíritu Santo es el que es la fuente del amor. Interesante, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo es que, digamos, Wilson, tú estás enseñando niños, jóvenes, adolescentes, mayores, tercera edad. Hay de todo un poco. Ya. Ajá. A veces, ¿qué es lo que más nos falta? ¿Qué es lo que más te falta? Lo que más me falta. Amor, ¿te falta o te sobra? Creo que me sobra. Te sobra, ya. Manda un poco para acá está faltando. Ay. En julio. Ya. Hermanos, la pregunta es la siguiente. ¿Usted tiene amor? ¿Cuál es la característica del fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. ¿Quién se acuerda? De memoria, no busquen ahí. ¿Cuál es la primera característica del fruto del Espíritu? Amor. Amor y paz. O sea, Amor, paz, yo tengo gozo. el Espíritu Santo, ¿qué cosa es lo que tiene que mostrar el fruto? Amor. ¿Va teniendo sentido? ¿Me van siguiendo en la idea del Espíritu Santo? ¿Cuál es la fuente del amor? Porque es que el Padre no está dentro mío. El Hijo no está dentro mío. ¿Quién está dentro mío? Como cristianos, dentro de nosotros. El Espíritu Santo. Él es la fuente del amor. Entonces, se va dando cuenta que va cambiando, o sea, es la fuente del amor. Cuando me falta amor, ¿qué cosa está pasando? O sea, no brilla. Tenemos amor, sí, pero no brilla como debe brillar. Como, Está apagada. es medio así que se apaga, se prende y se apaga, ¿no? Amber. Tiene fallas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Necesito llenarme del Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo por qué necesitamos llenarnos del Espíritu Santo? Es que todo el mundo dice, me dieron el Espíritu Santo para hablar con poder el Evangelio. La pregunta es, o sea, ¿tú te la pasas evangelizando? No, no es verdad, pues nos vamos a morir, pues por tanto, eso nomás no vivimos, es varios aspectos. ¿Ah? Porque a veces nos pasamos, todos tenemos familia, ¿no? Quiero acá poner una parte aplicativa. Yo sé que algunos solo, doctrina, venir a aprender al seminario, pero no, o sea, al seminario hemos venido a aprender
¿La doctrina para qué? Para ir y chancar a los hermanos, ¿no? Pero acá dice que el fruto del Espíritu, una característica del fruto es el amor. Y hemos encontrado en la Biblia que la fuente del amor es el Espíritu dentro de nosotros. No nosotros, sino el Espíritu. Y tal vez eso no está figurando mucho, a veces sí, a veces no. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Pablo nos manda a ser lleno del Espíritu Santo? Y ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Estamos alimentando nuestra carne, nuestro espíritu. Entonces, por eso que a veces nosotros caemos cuando aprendemos, esa es una de las cosas, encontramos un error en los hermanos y ¡pum!, lo sacamos. Yo te hago una pregunta. Cuando hemos visto la forma como Jesús actuaba, cuando veía a los pecadores, a las prostitutas, los publicanos en el contexto de los judíos era lo peor de lo peor. O sea, una prostituta estaba mejor. Según la Biblia dice que las prostitutas y los borrachos van delante. Delante. ¿Sí? Van delante, dice, ¿ah? ¿Cómo estaba un publicano? Un publicano en el contexto judío era lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque era considerado un traidor. Trabajaba para los romanos robándole a los judíos y tenía la autoridad de hacerlo. Era lo peor de lo peor. Y dice que Jesús se sentaba con pecadores y con publicanos. Por eso dice pecadores y publicanos, no decía pecadores. Y Lucas 15 dice, versículo 1, dice que ¿quiénes murmuraban? Los fariseos. ¿Cómo es posible que se sienta a comer con ellos? Y Jesús les refiere 3 parábolas. Ya ustedes las conocen. Entonces, ¿qué cosa era lo que tú notabas cuando él hablaba con lo peor de lo peor? Se nota la gracia, definitivamente, la compasión, pero se ve pues, que es el buen pastor, ¿no? La primera parábola se manifiesta como la oveja perdida. Deja las 99 y va tras la perdida. Es el buen pastor, ¿no? ¿Y por qué va a buscar a la perdida? Porque tiene valor. Hermanos, cuando murmuramos nosotros, es cortita nada más, cuando murmuramos nosotros de algún hermano en la iglesia por pecados o errores, o de otro hermano, y nos fijamos más en eso, y nos está faltando el elemento del amor, y es algo del Espíritu Santo. Ya, ahora usted dirá, pero pastor, vuelve a repetir lo mismo, ¿qué tienen que hacer? Bueno, es que es bien complicado el trabajo en la iglesia, ¿no? Y para salvar almas, ¿cuál es la motivación? El amor. El amor. ¿Por qué usted va a predicar a otras personas? Le rechazan y está orando por la persona. Da ganas de dejarlo, no, Señor, llévatelo. Lo comendo para que lo purifiques a través de Satanás. Que Porque descienda hay un fuego. texto que dice, ¿no? Se lo voy a entregar en manos de Satanás para que sea salvo, dice. Y de frente recuerdo, o sea, me dejo entender, ¿no? Es importante estos elementos que hemos visto. ¿Alguna pregunta hasta ahí para pasar? Muy bien. Entonces, él es la fuente del amor cristiano. Ya. Vamos a hacer una cosa, porque acabo de darme cuenta de la hora. Son 10:06. Ya debemos terminar, ¿ya? Entonces, hasta acá hemos llegado. Y lo que viene ya son temas sobre cómo, por ejemplo, ¿por qué se le dice el Espíritu Santo? ¿No? El pronombre, ¿no? Vamos a ver una razón por qué, ¿no? Yo tuve. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo conforme. Ya. Bastante, La diapositiva no lo voy a poder mandar ahora porque ahí está la parte de la clase. Ya la próxima, ahí lo envío, ¿ya? Pues si no ya me va a faltar exponer la clase, ¿ya?
Bueno, si no hay preguntas, espero que haya sido de edificación lo que hemos podido compartir el día de hoy. Estamos revisando en las escrituras. Estoy también utilizando el tema de la confesión de fe de Westminster. Ustedes tienen que conocer la confesión de fe de Westminster. Si alguien en algún momento va a querer tener un cargo oficial en la iglesia, tiene que conocer la confesión de fe de Westminster. Hay un examen de confesión de fe. Pastores tienen que dominarlo, ¿no? Aunque no es que sepamos de memoria, así como la Biblia, pero debemos tenerlo en mente por dos razones. Uno, porque nos ayuda a sistematizar toda la enseñanza de la Biblia acerca de un tema. Ese es uno. Dos, nos ayuda a corregir confusiones y a detectar, como hemos visto, problemas, como algunos piensan que es una fuerza, que es una energía. Nosotros decimos, no es una fuerza, es una persona, pero le tratamos como si fuese una fuerza, ¿no? Entonces ahora hemos podido ver esa parte. Muy bien. No se olviden la tarea. Ya ahí han tomado nota. Después yo lo voy a escribir. Si alguien me puede ayudar a escribirlo, les agradecería, ¿no? Como hemos mandado la tarea, ¿no? La tarea es acá lo he notado. El secretario, que tome nota. Sí, tarea. El rol del Espíritu Santo, ¿no? La tarea es el rol del Espíritu Santo, 1, en el Antiguo Testamento, 2, en el ministerio de Jesús, que ya es Nuevo Testamento, en la iglesia y la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Usted ha notado eso, ¿no? En 1 o 2 hojas, depende. No estén copiando y pegando, lean y noten algunos detalles, ¿sí? Muy bien, esa tarea tienen que entregarla a la próxima clase. No es muy larga, es corta, pero esta vez cada semana vamos a dejar una tarea de lo que viene la otra semana. Entonces ya entran a la clase también un poco preparados y poder avanzar un poquito más en este tema. Muy bien. Ya, pastor. Listo. Entonces terminamos orando, dando gracias al Señor y tenemos 7 días para preparar la tarea. Oramos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy